Ya, doctor. Ya, presente, hermano Luis. Buenas tardes, Buenas hermano tardes. Nelson Jara Garrido. ¿Cómo está? Aquí estoy sentadito, hermano, en su hogar, con un poco de frío, está un poco helado. Y además los años no pasan en vano. ¿Eh? ¿A cuánto estamos? Usted sabe, 9. 9 de agosto 2023. Ya. Son las 4:20 El tema. el tema. Vamos a hablar una última parte, una tercera y última parte de la resurrección, Ya. pero explicada, digamos, desde el Antiguo Testamento. Como dicen aquí. Vale. Ya. Quisiera hacer una instrucción, hermano Luis, explicar algunas cositas para los hermanos, que más que un tema, ¿cierto? Una conversación, la resurrección, en el fondo, es toda la esperanza que hay. ¿Ya? No hay, o sea, culturalmente podemos hablar de mucha esperanza. Por ejemplo, los griegos, tú sabes que está el dios Hades en el intramundo, ¿no es cierto? Ya. Es como un dios y ahí van las almas, tienen un concepto, es un concepto cultural. Los hindúes, ¿no es cierto?, creen en la reencarnación, depende de la vida que uno lleva acá, se reencarna en diferentes cuerpos o diferentes especies, eso es como uno vive. Son todas puras creencias, ¿ya? No tiene mucha ayuda arqueológica o no sé, evidencia, no hay. Cuando nosotros hablamos de Israel y hablamos de la esperanza de Israel es diferente porque es un pueblo que tiene historia. Todavía sigue los arqueólogos buscando ahí y ratificando los sucesos, ya es diferente. Bueno, la resurrección lo quiero presentar desde el punto de vista desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el tiempo de Jesús existían dos grandes grupos que son los judíos, los saduceos y los fariseos. Y una de las diferencias entre ellos es que los saduceos creían solamente en la Torá, los 5 primeros libros, no aceptaban a los profetas. Y los fariseos creían en la Torá y en todos los demás libros. Por lo tanto, los fariseos sí creen en la resurrección, en ángeles y todo eso, y espíritus, ¿ya? Y los saduceos no. Así que ellos son un pueblo, digamos, que está dividido en el pensamiento. Pero bien, eso más o menos más para entregar un poco de información. Pero lo que me compete a mí, y que es interesante acá, y lo quiero compartir con Claudio, que todos sabemos nosotros que Israel viene de Abraham. Ya. O sea, Abraham, de ahí viene todo el pueblo judío. Abraham tuvo a Isaac por promesa, Isaac tuvo a Jacob, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Y de ahí se expanden como están ahora. Que deben ser como, no sé, 8 millones parece que son. No tengo idea cuántos son los judíos. Es el pueblo de Israel, ya sale de Abraham. Y en la Torá, en el libro sagrado, que es para todos los judíos, el libro sagrado, la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que hicimos nosotros, o el Pentateuco, aparece la historia, ¿no es cierto?, de cuando Dios prueba a Abraham. Lo vamos a ir al meollo del asunto, esto va a ser más resumido. Tú sabes que Dios le hizo una promesa a Abraham más o menos a los 75 años de que iba a tener un hijo, porque su esposa era estéril, se llamaba Sara o Sarai, no podían tener hijos. Y esto se cumple más o menos a la edad casi de 100 años de Abraham. Pero yo voy a irme al punto teológico, ¿ya? Y nos vamos a ir al meollo del asunto, como te dije, en el capítulo 22, del 1 al 13. Vamos a leer la historia, para no leer todos los detalles. Lo vamos a leer porque aquí quiero hacer unos énfasis que la ocasión pasada. Del no 1 hice. Del 1 al 13, hermano Luis. al 13. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaldó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gracias, hermano Luis. Consulta, Luis, ¿puedes ver si está ahí con Rec? Dice grabando, está avanzando. Ah, ya. Ya, porque no va a ponerme a hablar, ya nos ha pasado. Ya. Ya. Entonces, aquí, hermano Luis, hay una cuestión re interesante, esta historia, este relato, ¿no es cierto?, que tiene bastantes detalles. Dice que Dios probó a Abraham, quiso probarlo con su hijo. Entonces, habíamos dicho, para que los hermanos que no sepan, que más o menos la edad de 75 le ofrece, ¿ya?, de un hijo a Abraham, que va a salir de la propia, digamos, extraña de Sara, del vientre de Sara, que no iba a ser del esclavo, que Abraham pensó que no, como los vean ya eran viejos, su esposa era estéril, entonces dijo: bueno, ¿quién va a ser mi heredero? Va a ser un esclavo nacido en mi casa. Le dice: no, sino que no va a ser este, va a ser uno que sale de tu propia extraña. Entonces, este caso es re singular, y aquí hay que ser bien, digamos, justo con la escritura, lo más justo posible, Luis, ¿ya? Porque este relato les ha traído muchos problemas a los judíos, muchos problemas, ¿ya? Y si uno analiza, o sea, tratando de entender al autor, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no buscar posiciones personales, ¿entendés? Esta cuestión no se trata de eso, se trata de buscar la verdad. ¿Por qué? Y aquí voy a ser interesante a ti también, Claudio, porque aquí está hablando de la resurrección, aunque no se nota, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque dice que primero lo está probando. Ojo, que esto se relata después, se escribe después, ¿no es cierto? Primero suceden las cosas y después se escriben, ¿cierto? Sí. Ya, y se relata lo que sucedió, lo que pasó, los acontecimientos. Entonces el relato dice que Dios le dijo que tomara a su hijo y que lo ofreciera en sacrificio, para ver si era fiel a Abraham al Señor. Claro. Ahora, yo siempre le pongo un poco de dramatismo a esto, porque esto es una realidad. Yo quiero mirarlo como una historia. O sea, yo creo que esto es una historia. Yo creo que Abraham no es un ser ficticio, sino como existe Israel, ¿ya? Así lo veo yo, como un relato quizás que no tiene todos los detalles, ¿cierto? Pero sí está lo fundamental de lo que captó el escritor, ¿cierto?, que después relató, y dice unas cuestiones re interesantes, porque dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ¿ya? Así que el sacrificio de la prueba no es difícil, o sea, no es fácil, quiero decir, no es fácil, porque tú tienes un hijo a quien amas, o sea, casi natural, ¿cierto?, que uno ama un hijo, o sea, eso es natural, uno dice, no diría ni decirlo, pero bueno que lo diga, ¿entendés? Porque algunos pueden pensar que Abraham puede ser un gallo displicente, nunca he tenido hijos, estoy lleno de esclavos, así que una criatura más me da lo mismo. No es así. Vale. ¿Ya? Entonces por eso quiero dar ese énfasis. ¿Ya? Vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué dice? Que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, ¿cierto? Los esclavos que tenía. Y a Isaac su hijo, y cortó la leña, ojo, tiene que cortar la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día, dice, ¿ya? Abraham alzó sus ojos y vio el lugar. O sea, esta cuestión no es tan rápido, no es como sucede en 5 minutos, sino que tenéis que caminar. Esa parte no la cuento, ¿me entendí? Pasar la noche ahí y para cumplir esta cosa, o sea, no se hizo tan fácil, ¿ya? No está ahí la mejor comodidad, pero aquí se está viendo una intención. Hay Dios le está pidiendo algo y él aquí lo está cumpliendo al pie de la letra. Oye, estuvo bueno lo que dijiste, ¿eh? Cortó la leña. Ese detalle no es menor, po. Está cortando la leña no por cortarla. Claro. Sabe que va a quemar a su hijo. Claro, y estamos hablando que tiene como 100 años por lo menos. Claro, tiene 100 años. Ya, sí. pues, anda a cortar la leña tú, en 75. Claro. 76. No es fácil, digo, toda esta cuestión, para un anciano, perdona que lo diga así, no es fácil, ¿me entendí? Pasar la noche ahí. Toda la angustia. Claro, toda la angustia, mira. Ya. Y después dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperaba aquí está la parte, Claudio, que tú también te puede servir, con los asnos. Yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira lo que está diciendo. Quédense aquí ustedes, ya, porque los siervos no saben lo que va a pasar. Solo esto es un negocio entre Dios
¿no es cierto? Y Abraham, porque ni siquiera Isaac sabe. Ojo, Isaac tampoco sabe. Claro. No sabe, y después lo vamos a probar. Aquí solamente Dios, el Altísimo, Adonai, o Yahvé, como quieran decirle, y Abraham. ¿Ya? Ni su siervo sabe. Así que espérense aquí porque nosotros vamos con el muchacho y vamos a volver. Claro. Pero él sabía que tenía que ir a matarlo. Entonces, ¿cómo va a volver? Esa es la pregunta. Porque mire, vuelvo a leer. Abraham dijo a su siervo, esperaba aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Continúa la historia. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Claro. Hasta aquí va todo bien. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí se prueba que no sabía. Claro. No sabía el negocio. ¿Ya? Isaac. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nada más le dijo eso. Porque no le decía, mira, voy a matarte a ti. El otro va a salir arrancando, me imagino. Oye, ¿Ya? el niño llega al madero, ¿eh? También. Es como Jesús, ¿eh? Guiando Como al madero. Jesús, como el cordero que va a ser Claro. crucificado o sacrificado. Ya. Ya al madero. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y iban ambos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar. O sea, tiene que edificar el altar. ¿Esto Claro. quiere decir algo? ¿Y qué edad tenía el hijo? Mira, según algunos eruditos, dicen que era 20 años, pero yo no comparto esa, porque dime tú, aquí se ve el relato como que es menor, ¿ah? Yo siento que es un Sí, cabro de porque- 15 años, 14 años. Claro. No De sabe. 20 años de... Por las preguntas. Por las preguntas, ¿me entendés? Claro, ¿Qué claro. va? Claro. Unos 12 años. puede Y ser. por el relato mismo va a dejar un poquito fuera esa tesis, ¿ah? Lo va a dejar fuera ese pensamiento, porque dice, cuando llegaron al lugar que Dios se le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, o sea, y ató a Isaac su hijo. Un viejo. Claro. Lo, O sea, lo sujetó lo a padecimiento. Claro, lo sujetó porque lo Vamos, ató. vamos ligando la escritura. Claro, porque si no, como un gallo de 20 años pesca, el pablo da vuelta en la nieve. Lo sujetó ¿Ah? a padecimiento. Claro. Y a todo su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínatela. Aquí, Claro. aquí ya se enteró. El juicio Y, de Dios. y por algo tuvo que amarrarlo, porque yo creo que se dejaron tan voluntariamente. Así que eso a mí me da la sensación que por lo menos no tiene 20 años menor. Es una opinión personal. También. ¿Entiendes? Sí, coincido. Ya. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Claro. Aquí viene la parte dura, porque si él levanta su mano, dice, y extendió Abraham su degollar y tomó el cuchillo para ayudar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, esta es la parte que le gusta también a un ser que no es de acá, esto que nosotros llamamos ángelo, significa Ya. Jehová mensajero, no es un ser humano, eso estamos diciendo, ¿cierto? Ya. Es un ángel. Entonces el ángel de Jehová dio voz del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, aquí viene la parte importante. Abraham no sabe, ya Abraham va tan decidido, porque si hizo todo este trayecto que hemos visto, más encima amarra al niño, ve, arma el altar, toma la leña, y agarra el cuchillo y lo levanta, no va a hacer pasarse el eso, ¿me entendí? Ya él se decidió Claro. que lo iba a matar. ¿Ya? Entonces, aquí, pero ¿qué pasa? Que como el ángel, ¿cierto? Este ser, ¿cierto? O sobrenatural, como dicen algunos, si quieren decirlo así, o está enviado, esa es la palabra, significa ángel, ángel o mensajero. Dice, no extienda la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Esa palabra, no me rehusaste, es decir, el ángel entendió, a pesar que no lo mató, lo dio por muerto. Claro. Yo sé que este gallo lo voy a hacer, o sea, no tengo para qué esperar que le pongan, no lo rehusaste. Entonces, ¿por qué dice rehusaste si no lo hizo? Claro. Ya sé que me teme. Claro, si toda la evidencia es empírica, o sea, no lo podéis negar. Claro. ¿Ya? Entonces, pero aquí viene la parte importante, porque le había dicho a los siervos que iremos, esperado aquí, iremos, adoraremos y volveremos. Le había dicho antes, ¿no es cierto? Claro. Ya. Y ya antes de eso, a la edad de 65 años, Dios le había dicho a Abraham que un descendiente por un descendiente de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Claro. Para que tú sepas, antes de que tuviera el hijo, dijo que en Isaac iba a venir un descendiente que iba a bendecir a todas las naciones, refiriéndose a Cristo. Eso lo explica Pablo. Amén. Entonces, si le está ofreciendo, después que le pida que lo sacrifique, entonces la única manera, No se puede cumplir. claro, no se puede cumplir porque se lo va a matar. Y Claro. me dijo a 65 atrás que iba a traer un descendiente por mi hijo, y bueno, yo ahora tengo que matar, entonces ¿cómo se va a cumplir eso? Claro. Lo único que entendió él, que Dios es poderoso para entrar a los muertos. Por eso dijo, iremos y volveremos. O sea, yo lo voy a matar, pero así como Dios me lo va a resucitar. ¿Entendés? Por eso está dispuesto. Y eso es lo que está diciendo. Y dice, oye, aquí Luis quiero agregar un poquito más. Versículo 14, 18. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy,
en el monte de Jehová será previsto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y a tu descendencia, pues serán las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente, dice, mira, aquí viene la parte, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto hiciste mal. Ahí nos incluye a todos nosotros. Oye, este monte Moriah es el monte de la calavera, Sí, porque dice que en este monte será provisto. claro, Este monte está provisto para que Jesús muera, justamente. ¿cierto? Sí. Está en tierra de los cananeos. Ahí está Abraham. Claro, porque en unos montes, bueno, Dios le tiene que haber mostrado, pero aquí lo interesante que vuelve a decir, y le vuelvo a repetir, que jura el Señor, ¿no es cierto?, que lo va a bendecir grandemente porque no rehusó a su hijo. O sea, ¿cómo entenderlo? Que para Dios no tuvo necesario de que tuviera que sacrificarlo. Ya entendió que Claro. Abraham creía, con esto se va a entender que creía la resurrección de los muertos. Claro. Porque el momento que le dice a los cielos, y nosotros vamos a ir y vamos a volver. Y por otro lado hasta convenció a matarlo, entonces la única conclusión que queda es que lo ha levantado de los muertos. Entonces, Veámoslo en hebreo. claro, veamos Hebreo 11, ¿ves? ¿Sí? Hebreo 11, si quieres revisarlo ahí, porque bueno, esa explicación ya la daba, ¿no es cierto?, el autor de este libro, que estamos hablando ya del año, estamos hablando entre el año, no sé, pues 56 o 66, antes que el templo fuera destruido. Ahí aparece eso. Eso es como confirmación, ¿ah? Esto es como confirmación, ¿no? 17 al 19 ¿Ya? dice, por fe obedeció Abraham, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, Único hijo, ¿ya? el que había recibido las promesas, La promesa, ¿ya? habiéndose sido dicho, ¿Qué le el dijo? Isaac te será llamada simiente, Ya. pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Ya. Entonces, el padre Abraham, con esto estamos diciendo que él, su esperanza y en lo que él creía, que Dios era poderoso para entrar entre los muertos, volver a dar vida. ¿Ya? Y esto no es menor, lo que estamos hablando acá, no es menor, porque yo te decís que ni la iglesia lo cree. ¿Cuál? Que creen que los muertos van a volver a vivir, pues esta cuestión no es fácil. Aquí estamos diciendo una cosa intelectualmente entendible, pero que en el corazón no es tan fácil. ¿Entendés? Y se lo digo a la iglesia. Yo creo que la iglesia verdadera cree en la resurrección. Sí, muchos están a decir, pero cuando son puestos a prueba, Ah, sí. mueren como desesperados. Y el que cree, la muerte no era una bicoca. Como Esteban. Claro, porque creí que Dios te ha levantado de los Esteban muertos. dijo, no tomes en cuenta su pecado, le dijo. Claro, y no le importó. Veo los cielos abiertos, dijo, ¿cierto? Claro. Como las grandes persecuciones, las 10 grandes persecuciones que están en la historia, los romanos que se convirtieron en cristianismo, aquí me estoy haciendo un poquito el tema, pero eso está en la historia. Ellos pueden pagar un costo elevado y ya se defendió hasta la muerte contra los romanos, pero ellos fueron fusilados y muertos. Prendieron las calles principales y no les importó morir. Estaban convencidos de la resurrección. Pero hoy día no podemos decir lo mismo, hay que ser honestos en esto. Esto no es tan fácil creer. Allá la fe en la tierra. O sea, no es tan fácil creer la resurrección de los muertos. O sea, uno sabe, uno tiene fe, pero el día de la prueba es cuando sea el día que hace la prueba, ¿entendí? Ya. ¿Entendí? No es tan fácil. Esto es una gran promesa, ¿entendí? Ahora nosotros estamos fuera de la historia. Esto pasó, imagínate, ¿qué año estamos hablando? Unos 1800 años antes de Jesucristo. Claro. Ya, y el cristianismo estamos hablando 2000 años atrás. Tampoco es tan fácil. ¿Entendí? Y nosotros no somos testigos de la resurrección de Cristo. Ni siquiera la hemos visto. Hay que hablar con la verdad, Luis. Entonces no es tan fácil. Pero eso es lo que nos aglutina. Claro, ahora nosotros estamos, claro, porque estos relatos nosotros nos han convencido. Si no voy al Claro. estadio. Claro, pero eso digo yo, pero no es una cosa que toda la iglesia te habla de la resurrección, pero que lo crean de corazón ya es otra situación. ¿Entendés? Yo tengo mis dudas referente a Bueno, si bien crees, puedes bautizarte. Claro. Bueno, pero vamos a hablar un poquito. A ver, ya, ahora estamos hablando de la resurrección, en este caso de Abraham. En 2 Reyes capítulo 13, 20 y 21, son 2 versículos. Aquí hay una parte, acuérdate que siempre Dios te quiso mostrar la resurrección, ¿ah? Y de pasadita lo digo, nosotros lo vemos todos los días.
Porque uno se duerme, es como que se muere. Viene las tinieblas, te llega el sueño y pierde uno la conciencia. Nace el sol en la mañana, llega la luz y uno como que despierta. Y como que Dios te lo está diciendo todos los días, pero el hombre no se convence. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Ya? Entrado el año, vinieron partidas de moabitas a la tierra. ¿Ya? Y aconteció que al sepultar unos un hombre, súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Al muerto. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. Ya, algo te está diciendo la escritura, es cortito, una frasecita, ¿no es cierto? Tiraron el muerto ahí, porque viene. Y cuando cayó los huesos del profeta, dice que ese muerto revivió. Claro. Algo te está diciendo la escritura. Claro. ¿Ya? Algo te está diciendo. Yo no tengo tanto entendimiento como para darte toda la explicación. Ojalá pudiera yo iluminar a todo el mundo, pero no tengo tampoco esa sabiduría. Pero algo digo está diciendo, por lo menos te voy a decir que Dios te está mostrando la resurrección desde tiempos muy antiguos. Por algo este relato quedó escrito. Ya. Porque una situación así cualquiera le escribe, ¿no es cierto? Que no todos los días se levantan los muertos. Por algo quedó. Ya, mira. Ese fue Segunda Reyes 13, 21. Primera Reyes 17, del 17 al 24, el caso de Elías. ¿Te acuerdas que cuando hubo 3 años y medio de hambre, por la palabra de Elías, no había nada que comer? Ese que era hambruna de verdad. ¿Y qué pasó ahí? En Primera Reyes capítulo 17, 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando al Señor, dijo, Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy para hospedado, has afligido, matándole su hijo. Y se midió sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, ruégate que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Entonces el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Claro, y esa frase que es verdad, ¿cierto? En tu boca, porque acuérdate que si aquí a lo mejor no sabe la historia, pero en tiempos de Elías hubo 3 años y medio de hambre, moría la gente de hambre, era una desesperación tremenda, atroz, no había agua, 3 años y medio que no llovió, así que el hambre azotaba por todos lados. Y Dios, ¿no es cierto?, le dijo a Elías que fuera donde esta mujer, que no era judía, ¿no es cierto? Esta era de otra ciudad pagana, ¿no? Sí. Ya. Y esta mujer le dijo a Elías, de Sidón. Claro, de Sidón le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, voy a preparar, porque le queda un poquito de harina y aceite, no le queda nada más. Nada. Entonces iba a hacer la última tortita, o pan amasado, como hicimos nosotros ahora, y de ahí se iban a esperar a morir. Dijo Elías, no, háceme primero para mí, y después uno para ti, para tu hijo. La está probando. Claro. ¿Ya? Él dijo, bueno, lo voy a hacer. Y el Señor le ha dicho que nunca te va a faltar ni el aceite ni el pan hasta que vuelva la lluvia a la tierra. Que eran 3 años y medio. Y la mujer lo hizo con fe. Y ahí también la historia, que no la hemos leído, pero para no aburrir tampoco. No dice que nunca faltó. O sea, todo ese tiempo que no llovió, esa mujer fue sustentada, ¿cierto?, con el pan y el aceite. Y después pasa el tiempo y le viene otra prueba. Se le muere el único hijo que tenía. Imagínate la desesperación por una madre que es viuda. La angustia, la desesperación. Y ella se angustió y le dijo a Elías, mira, ¿por qué me trajiste estos males o mis pecados? Ella me dice, ¿por qué hiciste la memoria de mis pecados? Porque todos pecamos. Mis iniquidades. Claro, mis iniquidades. Entonces, bueno, ahí dice que Elías se echa 3 veces. Hay un 3 que también hay interesante, para los más místicos. Y bueno, lo lleva a su aposento y dice 3 veces se echa sobre el niño. Claro. Y vive. ¿No es cierto? Claro. Entonces, pero también con esto, ¿qué está diciendo a la viuda? ¿O qué mensaje está dejando Elías, hermano Luis? ¿O esta historia, qué nos está dejando?
Que hay resurrección. Que hay resurrección. Algo nos está diciendo. Oye, los salmos también hablan de Sí, resurrección. que no me ha llegado, estamos ahí. Ya. Estamos ahí. ¿Ya? Entonces te está mostrando que hay resurrección. ¿Ya? Hay antecedente histórico, digamos, de estos relatos. Vamos a Job, capítulo 19, que me gustan mucho las palabras de Job, del 25 al 27. También Job. Acuérdate, la historia de Job es maravillosa, cuando tengas tiempo léela, es maravillosa. Ese hombre sí que tenía riqueza, po. Y Dios le quitó todo. Yo sé que mi Redentor vive, Ahí está. y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Más deberíais decir, ¿por qué lo perseguimos? Ya que la raíz del negocio en mí se halla. Hasta ahí. Job 19, ¿cierto? ¿Qué es lo que dijo? Que se va a levantar que hay un Redentor que vive y al fin se levantará sobre el polvo. El Redentor, entiendo. Eso está diciendo. Sí, pues. ¿Cómo Job puede saber eso? ¿De qué tiempo es Job? Más antiguo que yo. ¿Ya? ¿Y cómo Job sabía eso? Job 19, 25, 27. Por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Yo sé que mi Redentor vive. Claro. ¿Ya? Acuérdate que pasó todo lo que le pasó a Job, sus llagas, su pérdida, todo lo que pasó. Claro. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, va a salir de la resurrección. Claro. El que me va a salvar a mí, para salvarme a mí, primero tiene que resucitar él, porque ¿me entendés? Si está muerto, ¿cómo va a salvar a mí? Entonces tiene que levantarse primero el Redentor. Claro. ¿Cierto? Yo sé que mi Redentor vive, o sea, ya resucitó, o vive. Y mis ojos lo verán, dice. Claro, y le dice que lo va a ver. Entonces, ¿cómo lo va a ver Job si se va a morir? Bueno. Porque dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, va a salir de la muerte, se va a levantar del polvo. Claro. ¿Ya? Mira, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque me cambie y fallece dentro de mí. O sea, él dice que un día él va a ver igual. O sea, de alguna forma está implícita la resurrección o la vida eterna, porque si no, ¿cómo lo va a ver si pasan 100 años, 1000 años? No lo puede ver, pues. La resurrección lo va a ver de nuevo. Claro, entonces tiene que ser mediante una resurrección, si no, ¿cómo lo ve? ¿Entendí? Está creyendo. ¿Ya? Y lo otro que decías tú, que lo tengo acá, creo que fue los Salmos, que hay varios, y estamos llegando ya, quedando poquito. El Salmo 49, solamente a leer del 10 al 15, ya van a alcanzarlo. Salmo 49, 10 al 15. Este salmo a mí me encanta. Pues se ve que mueren los sabios, Es verdad, ¿no? así como el insensato y el necio perecen, y dejan a otros sus riquezas. En su interior tienen que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres, mas el hombre no permanecerá en honra. Ya, Es semejante a las bestias que perecen. somos igualitos. Este es su camino, es su locura. Con todo, corren sus descendientes por el dicho de ellos. Como rebaños serán puestos en la sepultura. La muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su bien parecer en el sepulcro de su morada. ¿Ya? Tú nomás. ¿Eh? Te faltó el último versículo, me importa. Pero Dios redimirá mi alma del poder de la sepultura, Ahí está. cuando me tomará. Ya. Mira, aquí viene un interesante, Claudio, que te puede gustar porque estas son reflexiones que uno hace. Y estas cosas, si tú las ves en forma objetiva, uno se da cuenta que no son cabeza de pescado, ¿me entendiste? Ahora te centras contra la verdad y la realidad que el hombre no quiere entender. ¿Cierto? El hombre, ¿cierto?, que está en honra, si tú ves el discurso, en un pedacito dice, huir pueblos todos y escuchar delante de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, justamente mi boca hablará sabiduría y el pensamiento y mi corazón inteligencia. Esto es para todos, sin distinción. Inclinaré el proverbio medido y declararé con el alpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Esa es la pregunta. ¿Por qué debo tener miedo? Tiempo de los esclavos, los abusos, todo como quieran decirlo. ¿Ya? Mira, los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viene adelante para siempre y nunca vea la corrupción.
Pues verás que mueren los sabios y perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. El discurso es clarito. Es clarito, o sea, el hombre puede estar captado que le va muy bien en la vida, es verdad. Se pueden jactar, orgulloso, todo lo que queráis, le fue todos los antojos del corazón se pueden lograr. Eso pasa. Pero lo que no pueden hacer ellos, ojo, y ninguna riqueza, ni los grandes faraones, ni como Tutankamón, que se mueren 10 años sacarle la riqueza, de no ver la muerte. Hasta ahí llega. Y los sabios también mueren. Salomón fue uno de los grandes sabios. ¿Y dónde está? Muerto. O sea, por muy sabio que tú seas, el más sabio de todos los hombres, por muy rico que tú seas, y esto nadie me lo puede contradecir, y si alguien puede que me lo diga, nadie se puede librar de la muerte. Los 4 mortales. ¿Ah? Los mortales que se fueron con Dios. Bueno, eso es porque Dios los llevó, ¿entendés? Pero no de sí mismo, no como ellos, como una capacidad propia. Claro. ¿Ya? En el sentido de que yo, como soy rico, entonces voy a comprar vida, no se puede. O yo soy muy sabio y tengo las llaves y voy a salirme de la muerte, porque yo estoy tan sabio que ya sé cómo uno revertir que estas células no se descompongan, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. No hay esa sabiduría. Hoy estamos llenos de, un paréntesis voy a abrir aquí, ¿no es cierto? Uno sabe cómo estamos en todos los países del mundo, llenos de hospitales, de consultorios, de enfermos, ¿no es cierto? Y mucha gente se libra temporalmente, pero en línea general, a una cierta edad, no nos salvamos. Estamos llegando al final. Pero el asunto es que, aquí Luis, lo que pasa es que nos pasamos rapidito, y aquí viene la parte de, estamos hablando de la resurrección. Mira, dice, versículo 13 y al 15, su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el vicio de ellos. Como a rebaños son conducidos al Seol, el Seol es la muerte. La muerte los pastoreará y los rectos ascensionarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer. ¿Ya? Puede ser muy hermoso, pero ahí en el sepulcro no somos muy hermosos. Y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ahí está la resurrección implícita. ¿Cómo lo va a tomar cómo lo va a redimir? La palabra redimir significa rescatar, ¿o no? Entonces él sabía que Dios lo iba a redimir. ¿Ya? Entonces eso también te muestro que algunos hombres creen en la resurrección. Mira, ese fue Salmo 37, hermano Luis, 18 al 25. O sea, Salmo 73, 18 al 25. Estamos llegando ya al final. ¿Cómo 67 me dijiste? No, Salmo 78. ¿Cómo? Déjame revisar. Salmo capítulo 73, 18 al 25. Dijiste 37. Salmo 73, 18 al 25. El 37 justamente dice, más los benditos heredarán la tierra y Sí. los malditos de él serán talados. Claro. Sí, Ese está también lo en el tenía. En el Sí. 67-22 está esto. También está. Salmo 73. Sí, Salmo 73, hermano Luis. 18 al 25, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, ojo, deslizadero, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? ¿Cuán en un punto se acabaron? Fenecieron con turbaciones, ojo, como sueño el que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se sazonó a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia cerca de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ya. Entonces, está hablando, ¿no es cierto?, si tú ves el contexto en esto, él le había pasado, este es el Salmo de Asaf, que era un músico principal de David. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A él vio la situación de él y la comparó con mucho el prójimo, que no era en lo económico, o no leía muy bien, ¿cierto? Él veía la prosperidad de los impíos, que a los gallos les iba bien, ¿ya? En todas estas cosas, yo no lo quise leer entero para no cansar. Pero está diciendo que esta riqueza, para ese tipo de persona con esas conductas, es un deslizadero. Claro. Es un resbalín, es para caerse. ¿Ya? Claro. Entonces, Nosotros le llamamos el carrusel.
Oye, se entretiene la gente con el carrusel. Con el carrusel, justamente. Entonces, ciertamente los ha puesto en deslizadero y en asolamiento lo hará caer. Dice, ¿cómo han sido desolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como el sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Y ahí, ¿cierto? Este hombre se llena de toda la amargura y dice que era torpe, ¿ya? Como una bestia que no entendía. ¿Ya? Con todo, siempre estuve contigo, me tomaste de tu mano derecha, me has guiado según tu consejo, que en cierto en el contexto de la Torá o la palabra del Señor, ¿cierto? Claro. Y después me recibirás en gloria. Claro. Lo está instruyendo, el consejo. Claro. Y después me recibirás en gloria. O sea, Sí. a un momento él no ve que hay un término aquí nomás y se acabó toda la cosa. Claro. Sino que hay una esperanza. ¿Ya? Que él ve que estas riquezas no son comparables, ¿no es cierto?, con la... Oye, en el sacrificio del santuario se vertía la mitad de la sangre en la tierra y la otra mitad se metía en el velo. Entre el velo. Ojo, hay resurrección. Hay resurrección. Yo creo que también está ahí. Está implícito. De hecho, si tú analizas el sacrificio, el animalito, por ejemplo, de una víctima, Claro, representaba, ¿no es cierto?, no tenía culpa. De alguna forma representaba al Cristo sin culpa. exacto. Segundo, se derramaba la sangre de un inocente, que era una víctima. Sí. ¿Ya? Y fíjate que el animal, como paga el pecado del pueblo, se deshace en el fuego, ¿no es cierto? Claro. Pero la vida de la víctima Se entra rescata. al cielo. Se rescata. Se rescata. Se, entra. se salva, digamos. Claro, se salva. Claro. ¿Ya? Entra. Entonces, interesante. Se elimina todo lo anterior y se salva la vida. Se salva la vida. ¿Ya? Porque son víctimas. Claro. ¿Entendí? Mira, entonces lo recibirá en gloria. Y tenemos otro, ya como para ir finalizando, el Salmo 37, 29. Tú lo leíste, me lo anticipaste. Ya lo- 29. Claro, solamente el 29. Dice así: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Qué te Entonces, parece? maravilloso. Entonces, que me lo expliquen cómo un justo, en el tiempo que se escribió esto, cómo la heredad si se van a morir y no va a vivir nunca más. Claro. No se podría cumplir eso. Claro. ¿Cómo van a ir para siempre si se van a morir? Claro. O sea, entonces lo que está diciendo está implícita en la resurrección, que Dios va a dar una recompensa, que son para todos los que han sido justificados, perdonados por Dios. Claro. Entonces hay esperanza vida eterna. O sea, yo creo, lo que quiero decir con todo esto, este estudio que fue un poquito veloz, lo que estoy tratando de decir, que Israel, ¿no es cierto?, el mismo Israel, ¿no es cierto?, a nosotros de alguna forma nos ha mostrado, ¿no es cierto?, a través de todos sus profetas y de la misma Torá y del Padre de la fe, que creen en la resurrección, ¿entendí? Que veían como... Claro. Y ojo, y con esto quiero también, para terminar, Luis, agregar una cosa interesante, que la resurrección de Cristo, que lo hemos hablado también otras veces, era una de las señales que tenía que tener el Mesías. Y yo te lo dije un día, Claro. porque una forma de que él mostrar que era el Mesías, o el ungido, el enviado de Dios, estaban todas las señales, ¿no es cierto?, las maravillas, los milagros. Claro. Pero había una cosa que había que cumplir, que no es tan fácil cumplir, levantarse a los muertos. Claro. Como lo dijo David, veámonos, Salmo 16, y con esto termino. Salmo 16, del 8, me parece que está, y en adelante. Lo que dijo David, Del 8. Salmo 16, Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra o a mi favor. claro, No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará en seguridad, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. para siempre. Ya. Entonces David había profetizado que una de las profecías importantes que tenía que tener el Mesías es que tenía que levantarse de los muertos. ¿Ya? Y lo había dicho, que no le iba a dejar, ¿cierto?, su alma en el Hades, ni su carne iba a haber resurrección. Entonces, esta es una de las grandes profecías que tenía que cumplir el Mesías, levantarse del polvo. Y eso lo sabemos nosotros, porque lo dijo, ¿no es cierto?, mismo Pedro en Hechos 2, que lo revisamos la ocasión, pero lo vamos a repasar un poquito, ¿Ya? que lo cita Pedro, para que vean que esto es una interpretación privada de lo que estoy diciendo yo. ¿Ya? Lo dice Pedro, ¿Ya? versículo 23 en adelante, léelo un poquito. 23. ¿Mm? Dice: a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole, ¿Ya? al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Ya? Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hiciste notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. ¿Ya? Ya. Varones hermanos, se puede libremente decir del patriarca David que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Correcto. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos nosotros testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate de mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano Luis, concluye diciendo lo siguiente, y que ojalá que se considere que una de las grandes profecías que tiene que cumplir, que no es fácil para decir que yo soy el Mesías, es levantarse a los muertos. Claro. Y eso lo hizo Cristo, y dice que ellos son testigos. Claro. El apóstol Pablo, por algo, también lo vio en camino cerca de Damasco, y Claro. 500 hermanos fueron testigos. Entonces cumplía todo el requisito. O sea, ser Mesías no era meter un chamullo, ¿me entendí? No era tan fácil. Claro. Las sanaciones de Cristo ya podría decir para mí que eran suficientes. Es que otro de los requisitos, uno de los requisitos que también, que tenía que vencer a todos los enemigos. También. Y uno de los enemigos, el postrer, es la muerte. Es la muerte. O sea, si no vence la muerte, no es el Cristo. Correcto. Pero de alguna forma, ¿cierto? Desde el momento que se levantó de los muertos como otros testigos, está Venció mostrando la que él era el Mesías. Claro. Y está alentando a la esperanza. Claro. Pero también con la resurrección que nos relata en Juan 11, caso de Lázaro, también está mostrando que tiene las llaves, que él es el autor de la vida, también como dice el libro de los Hechos. Claro. ¿Ya? Así que bueno, esa es la única esperanza. Terminaré diciendo, Luis, que no existe otra esperanza para el que ha muerto, o para esta humanidad, que es una resurrección en el día postrero. Vale. ¿Entendés? Y ese es nuestro enemigo que tiene que ser derrotado Bien. en el día postrero. Hermano Nelson Jara, le agradecemos como usted ha amarrado este texto por todos, o sea, este tema por todos los ángulos. O sea, hay una sola manera de recibir a Jesús, es que creyéndole que es Señor de todo y es dueño de todo y tiene hasta el poder de sacar a los muertos de los sepulcros. Así es. Que Dios los bendiga, bueno, y esperamos que dejen sus comentarios y sus diferencias. Amén. Y estamos prontamente con nuestro estudio.